te doy gracias porque tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de paz. Señor, que te complace con los tuyos. Señor, como hiciste con el Señor Jesús, Padre, cuando dijiste, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Señor, tú te complaces con tu pueblo, con tus hijos, y más cuando ellos te adoran, te alaban, porque tú estás en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Y en esta mañana, Señor, queremos estar sumergidos en ti, oh Dios. Como tu palabra dice, escondidos en Cristo. Queremos estar en el hueco de tu mano, Señor, donde nada ni nadie nos puede arrebatar de ti, oh Dios. Por eso, Padre, te damos toda la gloria a ti y te honramos en esta mañana al único que es digno de recibir toda la gloria, la alabanza, el imperio de la potestad del cielo y de la tierra, a Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Les invito a abrir la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 13. Vamos a leer dos porciones y la primera está en 2 Corintios, capítulo 13. Y vamos a leer desde el versículo 3. Amén. Yo quisiera que prestemos atención porque esta porción donde el apóstol Pablo nos habla tiene que ver con lo que Dios quiere para nosotros en este nuevo año. Tiene que ver con lo que muchos de nosotros quizás no hemos manejado bien y tiene que ver con la autoridad, tiene que ver con la revelación y tiene que ver con la aprobación. Entonces yo quisiera que en esta mañana podamos hablar con autoridad, con revelación por el Espíritu de Dios y también con la aprobación de Dios. Porque en esto vamos a hacer una gran énfasis como para poder entender qué es ser aprobados. Y yo quisiera que tomemos esta primera porción de Pablo y que al leerla podamos comprender que Dios nos va a mostrar cosas importantes para nosotros mismos, tanto en forma individual como congregacional, en forma personal. ¿Sí? Pablo en el capítulo anterior habla de las revelaciones que Dios le había dado y no era que era orgulloso ni nada por el estilo, sino porque él aún consideraba no ser digno de todo lo que Dios le daba. Sin embargo, Dios le mostró lugares espirituales y mucho más. Después él sintió que tenía un aguijón en la carne y la Biblia dice que Pablo clamó a Dios aún 3 veces, porque era un enviado del diablo que atentaba contra sus sentidos físicos especialmente, y él le clamó al Señor y el Señor le respondió. ¿Y qué le dijo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando tú eres débil, entonces eres fuerte en el Señor. Así que a través de esta porción leemos en el próximo capítulo, capítulo 13, que vamos a leer ahora un pedacito nomás. Y en esa porción entendemos que Pablo ya no habla como una persona no solamente hostigada, ni siquiera digna, sino como una persona en la cual está viviendo cosas con Dios. Y que el gran desafío de Pablo en este caso es que todos vivan lo mismo. No es que él dice, yo tengo algo que ustedes no tienen, sino que aún así él lo identifica para que otros busquen a través del desafío, ¿sí? Y leemos ahí en el versículo 3 que dice así: pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios como para vosotros.
Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y vamos a saltar a otra porción en segunda de Timoteo, y capítulo 2 y el versículo 14. Segunda de Timoteo, la carta de Pablo, capítulo 2 y versículo 14. Y dice así: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero a una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para los viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hasta aquí nomás, y vamos a cotejar estas dos porciones. Primero quiero decirles que la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía muchos males, muchos problemas. Habían no solamente problemas de murmuración, sino problemas morales o inmorales. Y obviamente en esta iglesia Pablo escribe esta carta cuando él está en Éfeso. Ya no estaba ahí en Corinto, entonces le manda la carta. Se supone que habría una carta que se ha extraviado, porque esta es la tercera carta y nosotros la tenemos como la segunda. Y sin embargo, leemos que Pablo estaba muy preocupado porque había sido desafiado de la gente de allí, de esa zona de Corinto, y había sido desafiado. Y esto es un poco lo que yo más o menos historialmente les voy a hablar, para que entiendan que esto mismo pasa en nuestros lugares, en nuestro trabajo, en nuestra obra en el Señor, en nuestra familia. Cuando estamos y somos hijos de Dios y queremos representar la palabra de Dios, tenemos el gran desafío de que hay personas, aún en nuestra congregación o en las congregaciones, donde hay personas que desafían, donde creen que Dios no es así, que crean un Dios a su manera, a su estilo, que no pagan un precio de seguir a Cristo, que hablan como que tienen a Cristo para usarlo de palabra, pero cuando tienen que actuar, ellos no están nunca dispuestos, atentos a la buena obra. Este es un año, dijimos ayer, que Dios habló que va a ser el año de la gran conquista. Matías ayer daba el mensaje diciendo, es el año de Josué, vamos a decir la unción de Josué, ¿sí? Y cuando hablamos de Josué, es un hombre conquistador, un guerrero que va a batalla. Obviamente, aquel que es guerrero, siempre le van a hacer pelea, siempre le van a preocupar que este avance, que este crezca. Seguramente en tu tiempo, en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, en la iglesia misma o en tus estudios, donde estés, te van a batallar. Pero tú tienes que ser un guerrero que tiene que tener la mente de Cristo, la mente de un ganador. Pero para tener la mente de Cristo tenemos que no ser reprobos, sino que debemos ser aprobados. Ahora bien, yo quisiera en esta mañana dar 2 o 3 puntos importantes. Primero, explicar lo que decía en Corinto. Corinto habían envidias, celos. Cuando alguien crecía o alguien
avanzaba, en este caso Pablo, le tenían celo, envidia, le querían decir, ¿quién sos vos? ¿Qué, acaso Dios solamente habla por medio de ti? Y un poco eso. Y entonces Pablo decía, no, cuidado. Yo me podría gloriar de todo lo que Dios hace conmigo. Yo podría ser mejor y estoy aprobado para ser el apóstol. Porque los dones, los milagros estaban en él, porque Dios lo usaba. Sin embargo, cuando él avanzó en la iglesia, algunos tantos tenían celos contenciosos, dice la Biblia, molestias. ¿Cómo este puede y yo no puedo? Y eso es muy común que pase o que pueda suceder durante este año 2016, porque muchos de nosotros que vamos a avanzar, otros quedarán en el camino, y no porque merezcan, sino porque no pagan un precio para estar más cerca del Señor. Amén. Cuando cotejamos la carta de Pablo a Timoteo y habla prácticamente casi de lo mismo, él habla de que es ser un hombre aprobado. Tenemos en la iglesia dos tipos de personas: los que son aprobados y los que tienen voluntad de seguir a Cristo, seguir en la iglesia o hacer cosas, pero no están aprobados. ¿A qué me refiero con todo esto? Si quizás algunas veces va a pasar que alguien de ustedes diga como muletilla en el nombre de Jesús, y el nombre de Jesús ya tiene poder. Mire qué loco. Porque el evangelio es locura para el que no cree, pero para el que cree es salvación y poder, dice la Biblia. Pero ¿sabe qué? Aún así, cuando usted nombra a Jesús y usted no lo tiene, hay una intercesión divina que actúa. Por eso los brujos usan a Jesús, porque hay poder en su nombre, hay poder en su sangre y hay poder en su espíritu, ¿sí? Entonces son los tres bastiones poderosos de Dios: su sangre, el espíritu y la palabra. Y si la palabra, estamos hablando no cualquier palabra, sino la palabra llamada fe. Si cuando la palabra está en vos, produce fe, y eso es poderoso. Amén. Ahora bien, hay quienes son aprobados. La Biblia dice que los que son aprobados tienen ciertas características que son las que vamos a volver a releer para saber si soy aprobado o no. Es decir, una persona aprobada para servir es una persona que tiene un llamado de Dios, es una persona que se despierta para obedecer, es una persona que no pone tropiezo a Dios, y mucho menos pone sus ocurrencias como una verdad, sino que dice: lo que Dios diga hago. Dios manda, yo obedezco. Es una persona aprobada. Una persona aprobada no pone por delante primero sus cosas y después a Dios, sino que es primero Dios, segundo Dios y tercero Dios, y por último lo que nos venga. Si Dios quiere y Dios permite y Dios dice, haré. Porque a veces nosotros usamos si Dios me permite, y Dios te permite que mates a alguien, pero no es que Dios te dice permiso te doy para matar, sino que tu voluntad se genera un permiso de parte de Dios que no tiene nada que ver con lo que Dios dice. Dios me permite trabajar los domingos. Dios no te permite, no dice permitido. Él dice guarda el día del Señor y honra al Señor todo el día. Sin embargo, hay otros que dicen, ay, pero ¿de qué viviré si yo no trabajo? Es que tu fe no te permite creerle en Dios. Porque cuando tú le crees a Dios te haces obediente. Entonces, ser aprobado, el primer punto, tiene que ver con nuestra obediencia. Y dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y vamos a leer ese versículo porque me va con todo. Dice, versículo 15 dice: presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ahora tengo una pregunta: ¿de qué te avergüenzas? Cuando tú tienes que hacer algo y te avergüenzas, es que tú no estás aprobado. Si tú tienes que servir a Dios en un lugar o con alguien, tú no estás aprobado si tienes vergüenza. El obrero no tiene vergüenza. No es un sinvergüenza, no tiene de qué avergonzarse. Cuando una persona no está aprobada, se avergüenza. Ay, no sé, no me atreví a predicarle a mi compañero de trabajo. No estás aprobado.
El primer síntoma de aprobación de Dios es que no tienes vergüenza, que lo dices, que lo predicas, que no tienes una cláusula de no, sino que todo lo que Dios te manda haces. Dijimos antes, una persona aprobada no le pone condiciones a Dios. Yo no sé cómo son los jóvenes, acá tenemos varios, en sus escuelas, universidades, si pueden vociferar que son hijos de Dios. Si se ponen una etiqueta, yo soy cristiana, soy cristiana, cristiano. Sería bueno que los cristianos sacamos a relucir la marca que puso Dios en los hijos de Dios para que el diablo cuando nos vea, diga, este es cristiano. Pero ¿cómo puede ser que el diablo nos ve y el mundo no? El ser aprobado demanda que seamos luz y no tengamos de qué avergonzarnos. Imagínate que tú puedas decir, voy a hacer un ejemplo, ¿no? X. Es una casualidad que alguno de ustedes, ¿vieron cuando dice, estos hechos se asemejan a la ficción pero no son reales? Supongamos que un diácono de la iglesia va a hacer un negocio, o una diaconisa, o está en un lugar y está haciendo un negocio que no es claro. Y en una de esas está por decir, yo soy diácono de la iglesia, mejor me callo. La persona aprobada no tiene de qué avergonzarse. Ese es el punto. Y no hablo del diácono ni del pastor solamente, que tiene que ser ejemplo en todos lados, sino desde el más pequeño. La persona que no es aprobada, que es el cristiano voluntario, así los voluntarios, miren cuando hay una tragedia, una catástrofe y vienen, ¿cuántos voluntarios? Y todos somos voluntarios, estamos haciendo algo para sentirnos bien. Así somos en la iglesia. Hacemos algo para sentirnos bien. El Señor no quiere que hagas algo para que te sientas bien vos. El Señor no quiere que sirvas para sentirte bien, ni que des para sentirte bien siquiera. El Señor quiere que estés aprobado. Porque haciendo bien lo haces, eso es una naturalidad del cristiano. Hay quienes dicen, yo ayudo a la gente, Dios me ve. Claro que Dios te ve, pero a Dios no le das, le estás robando. Porque ayudar a la gente es a los hombres que ayudas, pero a Dios le tenés que dar lo que le corresponde a Dios. ¡Wow! Hay algunos que están despiertos. Aleluya. Ahora bien, capaz, vieron, yo a veces veo en la ruta camiones, especialmente muchos que vienen vía Brasil, y ponen sus textos impresionantes. Dios es fiel, Dios es amor, Dios me conduce. Todos los camiones veo uno tras otro, y digo, wow, parece una iglesia eso. En serio les digo que yo me impresiono, estuve muchos años en la ruta y he visto cantidades de camiones y camiones y camiones con textos bíblicos. Hace muchos años atrás, y esto cuento mi testimonio, cuidado, no, nadie se crea que estoy hablando de él, sino lo que me pasó. Y digo hace mucho porque verdaderamente fue hace muchos. Yo era un hombre de negocios, me dedicaba a hacer negocios. Trabajaba por una empresa familiar y como buen cristiano evangélico llevaba mi Biblia en el auto. Pero a veces había personas que no me convenía hablarle de Dios, entonces metía la Biblia abajo del asiento. ¿Para qué le voy a hablar a este? A ver si todavía se pelea y pierdo la amistad, pensaba, ¿no?
o por ahí quedó mal, o no sé qué decir, y quizás este tendría alguna forma de hablarme que podría subestimarme y qué sé yo, mejor no le hablo y escondo la Biblia y listo. Pensaba así, estoy hablando muchos años atrás, pasó esto, hasta que un día, oyendo el Evangelio, leyéndolo a través de un predicador, contaba la historia de Pedro, un hombre con un perfil rústico. Ustedes conocen la historia de Pedro, un hombre que salió del trabajo de las naves pesqueras, etcétera, etcétera, y ustedes saben toda la historia, pero en el final de la historia de la muerte del Señor Jesucristo y Pedro, el Señor le dijo: antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Y yo decía, este Pedro infame, ¿yo qué? Yo voy a negarle a Dios, jamás lo haría. Y menos habiendo estado con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, el Espíritu me habló y me dijo: vos también me negaste. ¿Cómo, Señor? Cada vez que yo puse a alguien para que confieses que eres hijo de Dios, escondía la Biblia bajo el asiento. ¡Wow! Dije, Señor, me agarró una vergüenza tal. Y les cuento otros. Mire, hoy es el día de confesión, así que le voy a confesar otra. Hace muchos años, y estoy hablando hace bastante, hace más de 30, todavía no tenía el Espíritu Santo. En el barrio donde teníamos la oficina, el barrio del Abasto, donde no estaba el shopping, obviamente, sino que había un mercado, y en ese mercado habían camiones, y estacionábamos, y era medio complicado, y había un conventillo ahí de personas que algunos se dedicaban a la sustracción de estéreos y cosas así. Y claro, como todo, pasaba por ahí, porque uno pasa por ahí, y un día veía yo cómo robaban estéreo, qué sé yo, y qué pan. Y un día se me ocurrió comprar un estéreo de esos. Entonces vino un muchacho que era Rengo, le decían el Rengo, porque cuando tenía 5 años un camión que estaba estacionando lo atropelló, le partió la columna y quedó Rengo, y el padre, con la indemnización del juicio, se lo dedicó a gastarlo y al hijo lo dejó inválido para siempre. Pero miren que es una historia real y que a mí me ha tocado mucho. Claro, yo cristiano de estos que saben que la salvación no se pierde, de estos que dicen, es que hay de malo si Dios ya me perdonó y estoy destinado a ser salvo. Nosotros decimos así, estamos destinados a ese éxito, nada nos va a sacar de eso. Sin embargo, no era tan así. Sí, y ese día le conseguí un estéreo y qué sé yo, y para una persona amiga, y conseguí otro para otro y uno para mí, y fui así pasando los días, hasta que un día conozco a una señora que estaba embarazada y conoce a Jesucristo, que tiene que ver con un muchacho que viene aquí a la iglesia. Ahora bien, esta mujer conoce a Cristo por medio de mí, su marido también conoce a Cristo por medio de mí, y Dios hizo una evolución tan violenta en la salvación de ellos en ese tiempo, que le dio conciencia más a ellos que a mí. Y un día yo dije, sí, porque viste, fulano de tal me consiguió un estéreo. ¿En serio? ¿Vos no sabés que cada cosa robada que comprás está manchada con sangre? No te entiendo, le digo yo. Alguien tuvo que morir. Se cambia para droga, se cruza. Entonces cuando me dijo eso, yo le predico a este y este me predica a mí, soné. No lo hago nunca más. Claro, después venían estos malandras intentándome vender algo y yo le dije, mira, no te voy a comprar más, no quiero más cosas robadas. Entonces ese que me vendía estéreo me dice, ¿vos me venís a decir a mí que no compres más cosas robadas cuando vos me mandaste a mí a robar? ¿En qué me metí? Dije, cada vez está peor. A partir de ahí me cortó el diálogo. Un día fui, porque eran como 8 hermanos y todos eran delincuentes,
Le fui a pedir perdón a la madre inclusive, y la madre dice, mira querido, si vos sos cristiano, te quiero decir que yo también soy cristiana. Y estoy velando por mis hijos. ¿Cómo le diste el peor ejemplo vos a mis hijos? Yo me quedé durante años herido por eso. Y a partir de ahí estuve año tras año intentándole predicar el Evangelio, regalándoles Biblia, hablándole del Señor, diciéndole perdóname, yo no quería que hagas esto. Lamentablemente este muchacho murió en la cárcel, afectado por HIV. Lo que parece a veces gracioso, lo que parece ocurrente, es guiar a una persona al infierno. Cuando el mismo Dios me decía, escucha mi voz, tú me negaste ahí. Eso a mí me crucificó en dolor y me hizo ver que cada vez que yo niego o me avergüenzo del Evangelio, no soy aprobado. ¿Me oyó bien? Y fíjese lo que dice esta porción. Por supuesto que yo me arrepentí, estoy hablando hace muchos años, cuando todavía estaba el mercado de esa época, y les voy a decir más. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Una persona que no usa bien la palabra, no está aprobado. La palabra acá dice que para ser aprobado tiene que usar bien la palabra de la verdad. Es decir, no torcer la palabra a mi ocurrencia, a mi entendimiento, sino usarla bien. No solamente por el Espíritu de Dios, que es lo más importante, sino en el contexto del diálogo de hombres espirituales que me guían. Por eso la iglesia muchas veces falló por interpretaciones personales, individuales, que nada tienen que ver con el Espíritu Santo. Si una persona aprobada es una persona que es llamada a hacer algo, es una persona indicada a hacer algo, es una persona que por profecía, por palabra de Dios está haciendo algo, y esa persona es aprobada, y no solamente esa, sino todos los que caminan en pos de esta verdad. Amén. Pero dice más. ¿Qué hay que hacer para mantener esa aprobación? Dice versículo 16, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Qué es profanas y vanas palabrerías? En la iglesia se han introducido diferentes filosofías, llamémoslas en nuestro intelecto teológico, religioso, filosofías evangélicas, que son profanas, porque la verdad está escrita en la Biblia. Filosofías que hacen que hombres adopten una postura, algunas de ellas, por decir así, niegan al Espíritu Santo como persona, niegan los dones del Espíritu Santo, niegan la intercesión del Espíritu Santo. Sí, usamos como nexo o como una convergencia que Cristo murió por todos y es amor. Aún la Iglesia Universal dice Dios es amor. Pero eso no implica que Dios nos perdona por el amor. La Biblia dice que Él nos perdona porque Él es fiel y justo para perdonar. Evitemos vanas palabrerías cuando entramos en discusión con alguien con respecto a algo que no entendemos y decimos cosas vanas, porque lo vano significa lo que no edifica. ¿Entienden lo que digo? Entonces, evitemos, dice el primer punto, dice más. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Acá tenemos el caso de alguien que está creyendo y diciendo otras cosas que nada tienen que ver con el Señor Jesucristo, con nuestra fe en el Señor. Ustedes saben que el gran problema que tenía la iglesia en Corinto, por ejemplo, la porción anterior que leímos, es que muchos que estaban teniendo la verdad eran confundidos nuevamente por aquellos que seguían los rituales de la ley, o sea, del judaísmo,
y lo querían introducir en la iglesia, cosa que hoy está pasando nuevamente aquí en la iglesia en Argentina o en el mundo, donde muchos dicen Jesús no es Jesús, es Yahvé. Y cuidado con eso, porque son sectas que se introducen en la iglesia para desviar la verdad, para desautorizar las escrituras que tenemos, que están bien traducidas, y Jesucristo es nuestro Señor. Amén. Himeneo y Fileto hicieron eso, desviaron y confundieron. Pero dice el versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Bien, primer cosa, Señor te conoce. ¿Y por qué dice apártese de iniquidad los que son hijos de Dios? Por supuesto, la iniquidad es el pecado, la iniquidad son las costumbres pecaminosas que hay en el mundo, porque iniquidad, es decir, una sociedad inicua, hablaremos un día de iniquidad, pero quiero decir que la iniquidad es la maldición que trae aparejado el pecado y que hace que otros continúen con ese pecado. Hay iniquidades sociales, culturales, y hay iniquidades personales o familiares, que decimos los pecados generacionales, es decir, nuestros padres hicieron tal cosa y nosotros copiamos, o sin querer o involuntariamente sentimos el deseo de hacer lo mismo. Eso se llama iniquidad. Entonces aquí dice que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que apartarnos de la iniquidad. Hay iniquidades sociales, que es lo que vemos en televisión, que está de moda. Es decir, antes de casarse hay que tener todo el sexo posible, pecar todo con todo el mundo. Total, no hay nada malo. Eso es pecado, y para Dios es iniquidad y pecado de muerte. Aquellos que no están casados y tienen sexo están en pecado. Eso dice la palabra de Dios. ¿Amén? No lo escucho. Bien, es decir, el adulterio es adulterio. La fornicación es fornicación. Para Dios es pecado. Para el mundo no lo será, pero para Dios sí lo es. Y lo que nos separa de Dios es el pecado. Y tenemos que aclarar esto. ¿Por qué? Porque apartarse de iniquidad significa es no aprobar lo que el mundo hace y que por eso yo tenga que ser parte de ello. Por ejemplo, en Argentina, hasta el gobierno anterior que tuvimos, estuvo la propuesta, y que seguramente la van a seguir haciendo en el Congreso, acerca de la legalización del aborto. El aborto es homicidio. Alguien que diga, ay, pero ¿qué hay de malo ahí de los derechos de la mujer? Mata a tu hijo. No, pero ya es mi hijo. No, y es lo mismo. Vos podrías haberte muerto porque tu madre deseó matarte. De hecho, es que conozco casos de personas que sus padres no desearon a esa criatura y esos hijos nacieron rechazados. Porque no hubo en su corazón el deseo del bien sobre sus propios hijos. Al ser rechazados tuvieron una injerencia a nivel no solamente intelectual y psicológica, sino también espiritual. Esas criaturas nacieron desviándose por esa maldición llamada iniquidad. ¿Me sigue? Entonces dice que debemos apartarnos de toda iniquidad, de toda, las sociales. San Valentín o como él le dicen, la de la cerveza, que se embriagan y se tiran en la calle tomando. San Patricio, no sé, perdón, me equivoqué, era de otro nombre. Pero hay otros santos que son santos del diablo, que son santos de Satanás, santos que no tienen nada de santo. Anteayer pasaba por la costanera de Quilmes y decía un cartel: santo pecado. Es increíble que alguien ponga que algo que es contra los santos sea santo. Es una cosa de locos. Bueno, esos son iniquidades, mis hermanos. Lugares, acciones que Dios nos manda a apartarnos. Si tú quieres ser aprobado, no tienes que estar en eso. Ni se te tiene que ocurrir hacer o practicar eso. Amén. Dice más,
Y ya vamos terminando. Dice, versículo 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¡Wow! Eso me pega. Quiero ser un utensilio de uso honroso. Si alguien quiere preguntarse qué significa el oro, cuanto más refinado es, más caro es. Porque el oro, puro, 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 de una piedra queda un pedacito chiquito. Hay tanta impureza en el oro, pero cuando lo hacen puro, es caro. ¿Alguno guarda un lingote de oro? Vale más que el dólar, por supuesto. Pero no hay oro en el mundo en abundancia, por lo menos para que nosotros sigamos sacando y sacando. En la iglesia se habla que somos utensilios de oro, aquellos que somos probados. Y una persona es probada para ser aprobada. Por supuesto que si usted es amigo de todo lo vil, de todo lo del mundo, es decir, yo no tengo pruebas. ¿Vieron que a veces decimos nosotros los cristianos, decimos, a este algún día le va a venir una prueba? No. Hay personas que están destinadas a perdición y están dentro de la iglesia. Hay personas que se van a ir al infierno predicando el evangelio. Se quedaron recontramudos. Porque lo dice la palabra. Hay utensilios de oro y utensilios de plata, pero también hay de barro y de madera. ¿Y qué es el barro? ¿Dónde están los chanchos? Pobres chanchos, que son los menos culpables. Pero decimos, son los chiqueros, donde está todo lo sucio, donde está el pecado a diario, donde la gente aparenta ser un ser, pero vive en el barro. Que no sale del barro. Fíjese lo que dice más adelante. Si usted quiere ser aprobado, deje que Dios lo pruebe. No se enoje con Dios. Hay personas que tienen una prueba y ya enseguida ya empiezan a dudar de la fe. El Señor no me ama. Yo le pedí a Dios que me saque esto y no me lo saca. No. ¿Por qué te lo va a sacar? Justamente porque te quiere probar, para aprobar. Pero algunos se retiran antes del examen. No. Pero tenés que rendir el examen, por lo menos si das mal vas a volver a darlo. No, yo no quiero examen. Así somos nosotros. No queremos ser aprobados. Entonces, para disimular nuestra vida de pecado, ¿qué somos? Los cristianos voluntarios. Venimos a la iglesia. ¿Qué hace? Pintamos. Estoy sirviendo al Señor. ¿Quién te dijo? ¿Estás pintando una pared? Tienes que ser aprobado. Y fíjate que lo que dice ahora es más fuerte todavía. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si te limpias, ¡wow! Ayer decía Silvia, Señor me dice que tenemos que empezar el año limpios. Me da y me atornillo una película que está buena, pero yo me hago pero tiene razón. ¿Cómo se llama? Cuarto de Guerra. Véanla. Pero ella ya me la contó, por eso no la quiero ver. Si no me lo hubiese contado, ¿sabe que vi una película? Ya me la contó. Pero lo que dice, o lo que insinúa la película, es que para que Dios te oiga, para que Dios te use, tenés que limpiarte, viejo. Si vos no te aprobás,
Si no sos aprobado, vas a estar toda la vida en una iglesia viendo cómo este crece, cómo Dios usa aquel, cómo viaja el otro para aquí, para allá, que Dios levanta una iglesia con este que era un inservible, ahora es un terrible siervo de Dios, aquella que no sabía cantar, ahora es profeta. Si como a mí nunca me pasa nada. Limpiate, viejo. Vamos a estar siempre preocupados por lo que le pasa a los demás y no te preocupas por lo que te está pasando a vos. El Señor te predica el Evangelio para que te toque a vos, no a los demás. Los demás los va a tocar también, pero a vos te tiene que tocar. Por esa espada de doble filo. Siempre estás viendo a ver cómo a qué le va bien. Mira, ella se puso de novio y yo no me pongo de novio. Y para el colmo el novio es espiritual. Más que me busco un mundano y listo. Es lo que hay en tu corazón. Tu desesperación de que sos vieja a los 20. ¿Quién te dijo? Cuando te casas, y yo me hubiese casado a los 30 por lo menos. Y más también. ¿No es cierto? Claro, porque el matrimonio es aflicción de la carne. Y aquel que se va a casar tiene que estar preparado para afligirse. Tiene que trabajar todos los días, tiene que mantener su familia y tiene que estar a pila con Dios. Que no te va a ser nada fácil si tu corazón va a estar dividido. Entonces, mejor que estés bien y que busques al Señor. Amén. Y por último, versículo 22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpios invocan al Señor. Quiero reparar esta frase, pasiones juveniles. Cuando Pablo era joven, ni se imaginaba que habían celulares con internet y todo lo que hay. Es más, cuando yo era joven, nunca me imaginé que en un celular tenía una computadora más potente que las que yo estudié en los años 80. Así que imagínense que la tecnología superó toda ficción de aquellos tiempos. Nadie imaginó que los hermanos vengan en auto. Porque me decía mi hijo el otro día: ¿cuándo, papá, te imaginabas cuando eras joven? ¿Vos no pensabas que los autos iban a volar? Sí, pensábamos, eso pensamos en 1980, después 84, después en el 2000, estamos en 2016, parecemos futuristas. Y seguimos estando casi igual, ¿no es cierto? Pero es verdad. Pero si nos volvemos a 1000 nada más años atrás, o 2000, ¿sabe qué? Nosotros somos extraterrestres para ellos. Mirá cómo se viste así. Y antes se vestían con pollera los romanos. ¿Es verdad? ¿En serio? Los cristianos no andaban con pantalón jean y zapatos, andaban con sandalias y vestidos. Ahora, si yo salgo de vestido y sandalia, me dice: este está loco. Imagínense. Hemos cambiado. Es más, las mujeres usaban pollera y ahora usan pantalones. Es más, no sabemos quién es mujer y quién es varón a veces. Porque hay mujeres que se rapan la cabeza y varones que se lo dejan bien largo. ¿No es cierto? Entonces, eso que nosotros veíamos o vemos de grandes cambios de la fisonomía humana, llamado lo que la palabra dice que es el tiempo de tomar formas humanas o formas de este siglo, tienen que ver también con las pasiones que generaron detrás de esas formas. Porque la sensualidad, el deseo, el sexo, la desinhibición, las drogas, los vicios, vinieron a través de estos grandes cambios. Ustedes, la mayoría de aquí son mujeres muy correctas, muy cuidadosas, pero si usted estuviera en un país como por ejemplo del Medio Oriente o en África mismo o ahí en Arabia, ellos te mirarían extraño porque los occidentales somos muy agresivos, especialmente las mujeres en vestirse. Nos mirarían con ojos de infieles, porque
La obscenidad o la pornografía que decimos, pues la pornografía significa obscenidad gráfica. La obscenidad incurrió en las culturas. Y nosotros no nos vemos como obscenos, sino nos vemos como naturalmente bien correctos. Vamos a una playa y de hecho es que con mi esposa no queremos ir. Quizá a ustedes no le pase, pero yo no quiero tener una mente que me acuse de algo, porque hoy mujeres que van totalmente casi, no sé si vestidas. Y yo no permitiría que mi hija o mi familia se vistan así. Ahora, son pasiones. La música electrónica son pasiones donde la gente pierde el control por medio de un mensaje que producen la variación de sonidos de los bajos y los ritmos, y la gente siente una droga a través de la música, hasta una excitación y hasta violencia. De hecho, que en estos días murió una chica ahogada en una fiesta privada de música electrónica. Pero esto es muy común, porque son pasiones. Pasiones juveniles es que los jóvenes dicen, vamos a tal lugar, total, no están nuestros padres, pero también se van a encontrar con padres en ese lugar que son peores que los hijos. Porque los principales corruptores de los hijos son los padres. Siempre la corrupción de menores hay uno que es mayor. ¿Me sigue, no? El diablo utiliza esto como pasión juvenil. Llámalo pasión tropical, llámalo como te guste, pero es una pasión del diablo. La gente llega a la fiesta y tiene el ritual de la cena de Navidad, la cena de Año Nuevo, y genera una división familiar. Eso lo hace Satanás. De hecho, que para mí es un ritual, la comida de fin de año, que no tiene nada que ver con Dios. Que me gustaría, por mí, no por ustedes, hagan lo que quieran, no juntarme más en familia así. Porque me junto con uno y se ponen mal los otros. Me junto con el otro y se ponen, viniste. Como si fuera el último día, que después de esto me voy al cielo y ellos se quedan. O no será al revés, ¿no? Es un ritual de una pasión que nos ha dividido. Es como hablar de política dentro de la iglesia. Somos hermanos, pero algunos por conveniencia votan a uno y otros por otros. Pero, vos sos de este, no, vos sos de aquel. Y ya no se sienten confianza. Nosotros no dependemos de esas cosas, mis hermanos. No dependemos ni de Navidad, ni de Año Nuevo. No dependemos de los políticos. Dependemos de Dios. Búsqueme en la Biblia cuándo Jesús festejaba la Navidad o el Año Nuevo. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Hoy es el cumpleaños de Pedro Jesús. ¿Qué le hacemos? ¿Hoy voy a harina? No. ¿Cumpleaños? ¿De quién? ¿Qué es eso? ¿De dónde salió? Nadie festejaba. Eso salió de Semiramis, de costumbres paganas, que nosotros hoy las hacemos, está bien, para honrar a alguien, pero no dividamos el objetivo. Huyamos de esas pasiones. Si alguien lo festeja así, está bien, lo honramos, está bien, pero que no sea tu principal motivo. 2016, empezamos a contar, porque parece que estamos apurados a que nos muramos. Yo no, pero bueno, o que se termine el año, ya pasaron 3 días, por favor. Huyamos de esas pasiones, para que Dios te apruebe, para que no estemos pensando cuándo ni cómo. Este año que pasó estuvo Calle Luna y decía, nosotros tenemos cumpleaños, tenemos fiestas, no las festejamos nunca. Entonces dijimos un día, festejamos todo en un día, todos juntos, así ya,
sacamos encima todo. Pero no era la fecha de cumpleaños. Sin embargo, la festejaron ese día porque, bueno, ya está. Porque tenían problemas todo el mundo. Ah, no, venía mi cumpleaños. Ah, no vino a tu cumpleaños. Ah, viste, te falló. No fue a tu cumpleaños. ¿Qué me regalaste? ¿De dónde sacamos que tenemos que regalar? Entonces, todas esas cosas que son costumbres paganas, a los cristianos nos hacen mal. Porque muchas veces la familia se divide por esas cosas. Y lo peor de todo, lastimamos a Dios. Y si lo respetamos, lo respetamos. No digo que estén en contra. Tampoco el pastor dijo no hay que festejar más cumpleaños. Festeja lo que quieras, pero no te metas en lío. Ama al Señor. Y si hoy no festejas tu cumpleaños, no tengas problema. Hoy es el día del Señor. Gloria a Dios. Amén. Y termino acá. Volvemos a la porción anterior. Algunos dudaban de Pablo de que él tenía la revelación de Cristo, escuchaba la voz de Dios. Y Pablo dijo, ¿ustedes acaso no son aprobados o son reprobados? Porque los que son reprobados son los que no tienen la voz de Dios. Pero los que son aprobados sí tienen la voz de Dios. Es decir, para ser aprobado tenés que huir de todas estas cosas, limpiarte y buscar al Señor. Dios no está más en uno que en otro, Dios está igual. Tú le tienes que dejar a Dios operar. No hables tanto vos, deja que Él te hable más a vos. No le digas a Dios a dónde tenemos que ir, decirle Dios a dónde quiere que yo vaya. No le indique a Dios, Señor, me voy a ir de vacaciones a Asia. Señor, ¿tú quieres que yo vaya a Asia? ¿Vale la pena? El Señor te dice, no, no vale la pena, es muy caro. No porque no tengas dinero. Prefiero que ese dinero lo inviertas en otras cosas. Dios puede hacer cosas. No es que tú no te creas merecedor. La cultura del merecimiento es una cultura de los derechos humanos, que es una cultura humanista, ni siquiera es de Dios. Pero si tú supieras que lo que Dios te da también le pertenece a Dios, entenderías que debieras preguntarle a Dios qué hacer con lo que tienes. No hagas por el impulso del sentimiento ni porque tus proyectos sean más importantes que los de Dios. Pregúntale a Dios antes de edificar tu casa. Pues quizás en los planes de Dios no estés que estés viviendo ahí, sino que tú hagas la obra en otro lado. Y quizás encerraste a Dios en una cárcel donde no lo dejas salir para que Él te enseñe. Es más, pretendas que Él te obedezca más que tú obedecerle a Dios. 2016 es para que los buenos entendedores de la palabra abran sus oídos, sean aprobados y más aún para que seas un conquistador. Pónete de pie, Dios te bendiga. Señor y Dios, en esta mañana, Señor, queremos darte gracias. Porque no buscamos el respaldo, sino ser aprobados. Seguramente por decir quiero ser aprobado, tengamos luchas, tengamos pruebas, tengamos situaciones difíciles. Pero, Señor, estamos dispuestos a pagar el precio. Como aquella madre que está embarazada o se va a embarazar para tener un hijo. Quizás su anhelo es costoso, es doloroso. Pero una vez que está en el vientre y va camino a nacer, sabe que en el momento de dar a luz va a ser doloroso. Pero ella va a decir, vale la pena, porque voy a tener un fruto de mi vientre. Señor, 2016, nos embarazamos de tu presencia, nos embarazamos de tu voluntad, nos embarazamos de tu obediencia. Sé que nos va a doler al nacer, pero valió la pena, Señor, porque queremos hacer tu voluntad, Dios. No queremos caminar como hombres sin destino, sino como hombres que son dirigidos a un destino. Señor, no queremos caminar como quien te indica a ti lo que tienes que hacer, sino que te decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Señor, muchos milagros se van a producir porque tú vas a anunciar: yo ya sané a esta persona, y en el nombre de Jesús no queda más que declararlo. Pero hay otros que te indican: Señor, sana a esta persona, tienes que hacer esto o aquello. Y tú dices: yo no lo digo, esa persona no cree en mí. Señor, yo sé que tu mano está sobre aquellos que te creen, sobre aquellos que son aprobados. Y Señor, lo primero que queremos hacer es limpiarnos, de huir de las pasiones juveniles, Señor, de limpiarnos de las iniquidades, Señor. Queremos caminar en la verdad que es Jesucristo. Queremos caminar en la verdad a través del Espíritu Santo, que es Dios en nosotros ahora. Queremos caminar bajo el principal destino, que es a ti, Padre Santo. Señor, tú eres nuestro Señor. La Biblia dice en la oración, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, pero hágase tu voluntad, no la nuestra, la tuya, Señor. Por eso en esta mañana declaramos nosotros, al menos yo, que quiero hacer tu voluntad. Señor, que me perdones de cuántas veces, Señor, te negué con mis actos, te negué por involucrarme con gente que estaba en caminos errantes, te negué cuando tenía que abrir la boca y decir: este no es el camino, te negué cuando tú me hablaste, Señor, y me dijiste: pon tus manos sobre este, háblale de Dios, y yo quizás me oculté en vez de hacerlo. He sido un cobarde y yo te quiero pedir perdón por ello. Tantas veces te lo dije, y si hoy te lo digo una vez más. Pero Señor, lo bueno es reconocer el pecado y declararlo para que el Señor nos limpie. Señor, limpia nuestros pecados. Limpia esta iglesia de pecado de orgullo, de celos, de envidia, de traición, de mentiras, Dios. Haznos valientes por el poder de tu Espíritu Santo. Dios, Espíritu de Dios, ven sobre nosotros. Santifica nuestras vidas. Señor, antes de finalizar esta charla contigo, te quiero pedir que tú intercedas sobre los enfermos, sobre los que están padeciendo. Caso de Giovanna, sacarla de esa cárcel en el nombre de Jesús. En el caso de su mamá, que está con una enfermedad, con un mal de Corea, Señor, libértala, que te conozca a ti, oh Dios. Espíritu Santo, sé que tú estás haciendo obras, que ya en este momento te estás recorriendo sobre ellos, y nos vas a sorprender en estos días, porque tú estás con nosotros. Bendecimos este día, Señor, porque es el día del Señor, y bendecimos a cada uno de mis hermanos, que hoy saldrán gozosos alabando tu nombre. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.